Stefan Michalak fue tratado en un hospital por quemaduras en el pecho, en el estómago. Más tarde se convirtieron en llagas en forma de rejilla. Stan Michalak todavía recuerda vívidamente cuando su padre llegó enfermo y herido a casa después de algo muy extraño que le sucedió en los bosques del lago Falcon, en Manitoba. Era el fin de semana de mayo de 1967. Fue algo que puso su vida familiar... que dio un vuelco a su vida familiar. Y es que el caso que le ocurrió a Stefan sigue siendo uno de los encuentros ovni más increíbles y más conocidos del mundo. Recuerdo haberlo visto en la cama. No se le veía muy bien. Estaba pálido y demacrado. Dijo Stan, su hijo, que tenía 9 años de edad en ese instante. Se le permitió ver a su padre durante un par de minutos el día después de lo que pronto se conoció como el incidente de Falcon Lake. Cuando entré en la habitación, había un olor tremendo, como un vertedero, como si fuera un lugar donde había basura. También había un horrible aroma a azufre, a motor quemado. Todo eso se podía oler en la habitación donde estaba mi padre, y todo ese olor salía de cada uno de sus poros. Tenía mucho miedo. Mi padre se había lesionado de gravedad y no sabía cómo se lo había hecho. La historia de su padre, al que ya empezaron a decir el hombre que fue quemado por un ovni, salió en el periódico Winnipeg Tribune. Y eso hizo que su historia empezara a ser conocida y famosa por todo Estados Unidos. Pero vamos con el encuentro. Stefan Michalak era un mecánico industrial, era un geólogo aficionado, que le gustaba adentrarse en el desierto que había alrededor del lago Falcon. Está este lago a unos 150 kilómetros al este de Winnipeg, y en esa zona hay mucha prospección de cuarzo y de plata. Él ya había realizado algunas actividades el año anterior y se había fijado que en mayo de 1967 se cogería un fin de semana largo para explorar esa zona. El 20 de mayo, Stefan estaba cerca de una vena de cuarzo cuando el hombre de 51 años fue asustado por un grupo de gansos. Unos gansos que empezaron a gritar, a chillar, a hacer ruidos con su boca, como muy asustados. Este hombre, que había ido allí muchas veces, la verdad es que nunca había visto ese comportamiento en estos animales. De acuerdo con sus relatos, según lo que se informó en los periódicos de la época, y en libros, entrevistas, programas de televisión, Stefan levantó la vista y justo después de ver a los gansos salir rápidamente, chillando y grazniendo y escapando del lugar, pudo ver a dos objetos en forma de cigarro con un resplandor rojizo que flotaban a unos 45 metros. El sonido era muy parecido al que habéis escuchado al principio.
Y de repente uno, según cuenta Stefan, descendió. Aterrizó en una sección plana de roca y tomó forma de disco. El otro permaneció en el aire unos minutos más, justo antes de salir volando. Creyendo que era una nave experimental secreta estadounidense, Stefan se recostó y estuvo media hora mirándolo. De repente decidió acercarse, pero había un aire cálido, un olor a azufre y un zumbido de motores. Aparte, se oía un silbido en el aire. Por eso no se pudo acercar mucho, porque no era muy agradable estar a su lado. Al lado de esta especie de ovni, de esta especie de puro, que cambiaba de forma y que olía muy mal. También notó una puerta como abierta en un lado, y en el interior pudo ver unas luces muy brillantes. Dijo que oyó voces amortiguadas, voces que no se podían escuchar demasiado bien, ya que el sonido de la nave era muy fuerte. Dijo que él, creyendo que tenía problemas mecánicos, se ofreció a los que estaban dentro de la nave para ayudarle a arreglar esta especie de avión experimental estadounidense. Les dijo: chicos yanquis, si necesitáis ayuda, yo sé de mecánica y os puedo ayudar. Las voces se cayeron de repente, pero no contestaron. Así que Stefan intentó en su idioma polaco natal, después en ruso, después en alemán, pero solo se oía el zumbido y el silbido de la nave. Afirma que se acercó, notó que la nave estaba hecha de un metal suave, que no tenía costuras. Luego miró la puerta metálica brillante, se puso unas gafas de soldar, unas gafas que llevaba siempre encima porque así las protegía sus ojos mientras trabajaba en la prospección de las rocas buscando minerales. Y como era muy brillante la luz del interior, dijo: me pongo estas gafas porque no sé si me puede afectar a la vista. En el interior, Stefan dijo que vio haces de luz, paneles de luces intermitentes de varios colores, pero que no pudo ver a nadie ni a ningún ser vivo. Cuando se alejó, 3 paneles se deslizaron a través de la abertura de la puerta y la sellaron. Dice que llegó a tocar la nave. Dijo que derretiría las yemas de sus dedos si no hubiera sido porque llevaba unos guantes puestos. De repente la nave empezó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj y Stefan dijo que notó un panel que contenía una rejilla de agujeros. Poco después fue golpeado en el pecho por una explosión de aire o gas que lo empujó hacia atrás. Dejó su camisa y gorra en llamas. Se arrancó las prendas ardiendo mientras la nave despegaba y se alejaba. Desorientado y con náuseas, Stefan tropezó a través del bosque y vomitó. Finalmente regresó a su habitación del motel en Falcon Lake y luego tomó un autobús de regreso a Winnipeg. Fue trasladado a un hospital por quemaduras en el pecho, en el estómago, que más tarde se convirtieron en llagas, y durante semanas sufrió de diarrea, dolores de cabeza y pérdida de peso. Una vez que terminó la historia, la policía montada, la Fuerza Aérea, los medios de comunicación, varias agencias gubernamentales, mucha gente, también curiosos, fueron al pequeño bungalow de los Michalaks en River Heights, en Winnipeg,
y ya la historia se convirtió en algo completamente incontrolable. En un libro que hizo su hijo, junto a un ufólogo, dijo: interminables visitantes, llamadas telefónicas, medios de comunicación, gente acampada en el césped. La gente seguía a Michalak a la escuela, o sea, a mí, a su hijo, haciéndome preguntas. Simplemente cambió nuestras vidas. Llevo varios años antes de que finalmente decayera. Después de eso, y hasta el día en que murió, en 1999, a la edad de 83 años, Stefan creyó que él nunca debería haber dicho eso, que nunca tendría que haber salido a la luz de esta historia, y que les hizo más mal que bien. Pero que en ese momento era un deber que tenía que hacer su hijo, contando la historia de este avistamiento ovni que hirió de gravedad a su padre. Dijo que si no contaba esta historia, mucha otra gente que pudiera ver este ovni también podría salir lastimada. Por eso quiso contar la historia en un libro, pero la verdad es que sufrieron de gente acampada en su casa y gente haciéndoles preguntas durante mucho tiempo. El libro ya lo hizo de mayor. El libro ya, cuando contó la historia, ya era mayor este chico. Porque hay que recordar que cuando su padre tuvo el accidente ovni, él tenía 9 años. Pero claro, como lo recuerda perfectamente, pues con la ayuda de un ufólogo decidieron contar la historia en un libro. En Polonia, antes de que Stefan trasladara a su familia a Canadá, él era un policía militar. Si algo pasaba, debería ser reportado, decía su hijo. Por eso, su padre también quiso que se contara esta historia. Además de las constantes preguntas de las autoridades, la familia sufrió condenas y críticas públicas. Las heridas de Stefan fueron cuestionadas. Y Michalak, durante años, el hijo, fue intimidado en la escuela. Aunque después pensó que ojalá no hubiera dicho nada, Stefan tampoco se apartó de la historia. Él nunca afirmó haber visto una nave extraterrestre. Y siempre creyó que era una nave militar secreta. Si le preguntasen qué era lo que veía, podía describirlo en detalles íntimos, pero nunca diría: oh, definitivamente eran extraterrestres, porque no había pruebas que lo demostraran. Él podía preguntar: ¿qué crees que vi? Pero hasta que murió, su historia nunca cambió una letra. Desde esos años, y con unas 300 páginas de documentación sobre el encuentro, no hay nada hasta ahora que haya fallado en su historia. Todo lo que contó hasta que murió a los 83 años nunca cambió. Siempre fue exactamente lo mismo. Siempre fueron los mismos detalles, las mismas palabras, pero nunca dijo, porque no lo podía demostrar y no había visto extraterrestres, que fueran seres de otros planetas. Él siempre creyó que seguramente eso fue una nave, un prototipo del ejército estadounidense, pero no descarta que pudiera ser un ovni. En una entrevista dijo: no soy tan estrecho de mente que no pueda considerar la posibilidad de que sea de otro mundo. No puedo descartarlo, pero sin pruebas específicas para demostrar qué es, no lo sé, dijo Michalak en una entrevista. Lo que puedo decirles
es que soy un fanático de la aviación, un gran aficionado a la aviación, y estoy muy familiarizado con la tecnología de la aviación, que ha avanzado muchísimo en los últimos 50 años. Pero que yo sepa, no había nada, ni siquiera cerca de eso, en cualquier lugar del mundo, en ese momento que tuviera esa tecnología. Como he dicho, el caso fue muy investigado, unas 300 páginas de investigación, y fue investigado por varios niveles del gobierno. Y hubo una conclusión oficial. La Fuerza Aérea de Estados Unidos dijo que era un caso inexplicable. El incidente de Falcon Lake es posiblemente el caso ovni más documentado de Canadá. Incluso supera a Roswell, el supuesto disco volador que cayó en Nuevo México en 1947, porque los de Estados Unidos todavía no reconocen que algo pasó en Roswell fuera de lo común. ¿Qué significa? Que estas declaraciones, el incidente de Falcon Lake, tiene más documentación que Roswell. Porque como Roswell nunca se ha dicho que fuera real, pues toda la documentación que hay es secreta. Pero hubo más cosas extrañas en este caso ovni. Y es que se recuperaron distintos artículos del sitio del encuentro. Y aquí viene la segunda parte. Si ya la primera parte, con las heridas de Michalak, eran impactantes, agarraos porque viene la segunda parte de esta historia, que es incluso más desconcertante. Se recuperaron cosas del sitio del encuentro: un guante, la camisa de Stefan y algunas herramientas. Estas fueron sometidas a un análisis muy extenso en el laboratorio de análisis criminal de la policía montada. Lo increíble es que después de los análisis, nadie pudo determinar qué causó las quemaduras al cuerpo de Michalak. En el lugar del aterrizaje había un círculo de unos 15 metros de diámetro. No había musgo y vegetación que creciera en él. Justo en esa zona donde en teoría aterrizó ese ovni, es como si algo hubiera quemado toda esa parte. Se cogieron muestras del suelo, junto con muestras de ropa quemada, y se descubrió que eran altamente radioactivas. Un año después del incidente, se encontró en la zona unas piezas de metal que estaban incrustadas en las rocas de alrededor. El metal estaba medio derretido entre las grietas y también se examinó. Hay fotografías en internet donde se puede ver estas piezas de metal que son más o menos como 3 monedas de grandes. Y esto fue encontrado en grietas, en trozos de roca. Y también fue sometido a análisis. ¿Qué ocurrió? Que este metal medio derretido, que se ve que llegó a las rocas expulsado por una especie de explosión, que es lo que contaba Michalak, que de repente salió como volando, que hubo una emanación como de fuego o de gas o de algo que hizo que ese objeto se elevara. Se ve que ese ovni no estaba en muy buenas condiciones. Se ve que tenía problemas, que al final pudo despegar, pero que en su arranque tiró
trozos de metal hacia el suelo. Estas piezas de metal también tenían alta carga radioactiva. Estas piezas de metal habían sido expulsadas a gran velocidad y... bueno, a gran velocidad. Como si hubieran explotado y estaban medio derretidas. Nunca se pudo saber qué eran esas piezas de metal, ni por qué tenían tanta carga radioactiva. Y muchos artículos también han sido perdidos. Muchos artículos, muchas cosas que había en la zona del incidente fueron pasados a través de varias autoridades y desaparecieron. Pero Rutkowski y el hijo de Stefan Michalak, los que hicieron el libro en común años después, todavía tienen en su poder una de las piezas de metal. Y aún sigue siendo radiactiva. Todavía enfermo, en 1968, con las quemaduras, aún las marcas de las quemaduras en su pecho, Stefan fue a la clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Los doctores hicieron una investigación minuciosa y esto lo enviaron a un psiquiatra. El psiquiatra hizo un informe, dijo que era una persona muy pragmática, muy apegada a la tierra y que no inventaba historias. Su hijo dijo: si mi padre lo ha falseado todo, recuerden que estamos hablando de un mecánico industrial, si los engañó a todos, entonces era un maldito genio. Y es que este hombre tuvo quemaduras de primer y segundo grado. Aparte, después de ese encuentro, esa emanación de aire caliente o gas que salió de ese objeto con olor a azufre, aparte tuvo un montón de náuseas. En el camino de vuelta se tuvo que detener en numerosas ocasiones para vomitar. Tenía un montón de dolor producido por las quemaduras. Se arregló para encontrar el camino a casa. Y este suplicio duró unas 6 horas. Hasta que llegó a un motel, a la orilla de la carretera, solicitó ayuda y lo llevaron al hospital de Winnipeg. ¿Por qué os cuento ahora esto? Porque tuvo fuertes dolores de cabeza, desmayos, diarrea, como hemos dicho al principio, pérdida de peso, cefaleas tan grandes que perdía el conocimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque, como dijo su hijo, o era un genio o no se lo inventó. Y es que, ¿para qué te van a inventar todo esto? ¿Para qué te van a quemar tú mismo para demostrar el qué? Porque encima, este hombre decía que él no creía que fueran extraterrestres porque no puede demostrar. O sea, si haces todo este paripé, es para demostrar que hay extraterrestres, yo qué sé. O para ganar dinero de alguna forma. Este hombre nunca ganó dinero. Su hijo sí, con el libro, que lo hizo años después, pero él no. O sea, yo descarto que esto se lo inventara. ¿Que fue un prototipo del ejército? También me extraña bastante porque en este caso las autoridades no lo mantuvieron mucho en secreto. Lo investigaron distintos departamentos, la policía, no le hicieron callar, digamos. Y fue un caso que tampoco lo pararon de ninguna manera. No sabían qué había pasado.
Y claro, hubo un frenesí de extraterrestre en Canadá, gracias a este caso, que tampoco lo pararon de ninguna manera. Dice Michalak, la familia, que durante su estancia en el hospital recibió la visita de hombres extraños, interesados en recabar información sobre su experiencia. Un programa de televisión fue hasta el lugar de los hechos, pero la policía lo impidió. El equipo de filmación estuvo vigilado durante 20 minutos o media hora aproximadamente por un grupo de 10 policías retirados de la zona, y no les dejaban aproximarse. Estaban más o menos a un par de kilómetros del lugar. Dicen que observaron movimientos de vehículos militares, algunos con las siglas USAF. Claro, después de todo ese alboroto, el alguacil de Falcon Lake dio una declaración oficial y dijo que la zona se encontraba cerrada porque las autoridades buscaban pistas sobre los hechos que habían ocurrido. Durante esa conferencia de prensa mostró a los medios de comunicación la mochila, los guantes que usaba Michalak y la camisa quemada que habían localizado en el bosque. Sin embargo, rechazó la versión de que personal militar hubiera estado en la zona y dijo que Stefan estaba evaluado física y mentalmente en el hospital. Las pruebas que le hicieron en el hospital fueron realizadas por un equipo de médicos de la Fuerza Aérea Canadiense. Eso también es extraño. Pero todo eso fue, digamos, pensado, todo eso fue guiado por un tercer hombre estadounidense que nunca se supo quién era. Una de las pruebas requirió de un contador Geiger para medir si tenía radioactividad en su cuerpo, Stefan, y dijeron que el resultado había sido negativo, pero sí que había radioactividad en las prendas de Stefan. Claro, el sitio empezó a recibir miles de visitantes, de curiosos, de periodistas. Había marcas de quemaduras por altas temperaturas sobre una gran piedra. Tenía la marca una forma circular con un diámetro de 6 metros y ahí había alto nivel de radiación. Diversas muestras del suelo fueron recolectadas por curiosos y también presentaron niveles elevados de radiactividad. El incidente de Falcon Lake se había convertido ya en un fenómeno mediático. Había grupos enormes de personas llegando a la localidad. Muchos decían que era un caso mucho más notable que el incidente de Roswell. Y cuando se supo que había radiación en el lugar, la Comisión Nuclear de Canadá emitió una prohibición de ir a la zona. Presentaban las muestras de radioactividad una radiación 100 veces superior a las otras muestras que había en el bosque y a lo que es sanamente admisible. Se hizo un documento, un informe de 300 páginas, pero nunca se dio una explicación razonable para el fenómeno. Sigue siendo un misterio para nuestros días y aún no se sabe qué fue lo que atacó, queriendo sin querer, a Stefan Michalak. Aquí fue donde mi vida se puso al revés. Declaró durante una inusual entrevista en 1974 para un programa de televisión estadounidense. Me tomó mucho tiempo dormir tranquilamente después de aquel incidente. Stefan, como he dicho antes, jamás cambió un solo detalle de su testimonio. Se sometió a un polígrafo e incluso a hipnosis.
Los resultados de todas las pruebas que le hicieron avalan que este hombre dijo la verdad. Incluso hoy en día, las muestras de suelo de la zona siguen mostrando altos niveles de radiación. La vegetación en ese entorno, en esa marca circular, donde supuestamente se aterrizó este ovni, jamás ha vuelto a crecer. Los que llegaron a conocer a Stefan Michalak lo describían como un hombre serio, decente y una persona que nunca inventaría una historia de este tipo. De hecho, nunca, o casi nunca, hizo ninguna entrevista y jamás buscó promoción ni ganar dinero. El caso de el incidente de Falcon Lake es uno de los casos ovni más documentados en la historia de Canadá, y aunque no hubo una explicación oficial, el gobierno canadiense admitió que fue investigado un incidente y que no tienen aún respuesta para esta historia, para esto que ocurrió con Stefan Michalak en Falcon Lake. Gracias a todos y hasta la próxima.